estado recorriendo todo el mundo, llevando una inspiración a toda la iglesia, de todas las denominaciones del mundo. Sus libros han impactado nuestra vida. En estos últimos años, el Espíritu de Dios lo mueve a Latinoamérica para que estos años Él esté aquí y ahora está con nosotros en Argentina. Su mensaje es profundo de parte del Espíritu Santo. Ha impactado ministerios enteros. Tiene una escuela de profeta y un equipo de presbiterio ministerial en lo profético y en lo apostólico. Así que hoy tenemos buena comida de parte del Espíritu Santo. Quiero que recibamos con todo cariño al profeta Bill Hamon y a Omar Jr. con nosotros. Bienvenido, hermano. Well, hallelujah, amen. Aleluya, amén. Whatever you do, do it in such a way it gives the devil a nervous breakdown. Lo que haga, hágalo para que le dé al demonio un ataque de nervios. I was seeking the Lord as to what he wanted me to do tonight. Estaba buscando al Señor para ver qué es lo que quería hacer esta noche. We could move in the prophetic and activate many of you in the prophetic. Me muevo en lo profético, voy a activar a varios en lo profético de los que están acá. We could release miracles, get many people healed and delivered. Soltamos milagros, vamos a hacer que mucha gente sea sanada y liberada. But the Lord told me to do some apostolic foundation laying. Pero el Señor me pidió que haga una base apostólica que la establezca. So I'm going to do what Apostle Paul said he did when he went somewhere. Así que voy a hacer lo que el apóstol Pablo decía que hacía cuando llegaba a algún lugar. In 1 Corinthians chapter 14 verse 6. En 1 Corintios capítulo 14 versículo 6. Paul said when he went somewhere he went one of four ways. Él dice que cuando él llegaba a un lugar, él lo hacía de una de cuatro maneras. He went either with revelation knowledge, Iba con conocimiento de revelación, or he went with apostolic teaching, o con enseñanza apostólica, or he went with prophesying, o lo hacía a través de la profecía. and all these ways are means of establishing the church in the foundations of the truth. Y todas estas son maneras de establecer a la iglesia en los fundamentos de la verdad. I want to encourage you that God really challenged me to get all my books in the Spanish language. El Señor me desafió a que yo ponga todos mis libros en el lenguaje español. How many were here yesterday when I spoke yesterday afternoon? ¿Cuántos estuvieron aquí ayer a la tarde cuando yo pude hablar? Most of you heard me explain why I'm going to the Hispanic nations now. La mayoría de ustedes escuchó mi explicación de por qué estoy yendo a las naciones hispanas. For years and years we've gone to Europe, Asia, and Africa. Por años y años hemos estado yendo a Europa, Asia y África. And of course throughout the United States. Y por supuesto en todos los Estados Unidos. And I've been to very few Hispanic nations. Y he estado en pocas naciones hispanas. But in the beginning of this 21st century, Pero en el comienzo de este siglo XXI, God spoke to me that this decade, for the first decade of the 21st century, Dios me habló y me dijo que la primera década del siglo XXI has been dedicated by Jesus to the favor of the Lord upon the Hispanics. ha sido dedicada por Jesús con el favor del Señor hacia los hispanos. And that God was going to be moving mightily among the Hispanic saints. Y que Dios se iba a mover poderosamente entre los santos hispanos. And we've been pioneering the prophetic and apostolic for 30 years. Hemos sido pioneros en lo apostólico y profético por 30 años. And the Lord said He's going to raise up some of the greatest of prophets and apostles Y el Señor dijo que va a levantar uno de los más grandes apóstoles y profetas, los más grandes, within the Hispanic church, dentro de las iglesias hispanas, greater than's ever been recorded in church history. mayores de lo que se ha visto en la historia del cristianismo. And I believe as I minister and as different ones minister on it, God's going to quicken your heart to be one of those. Y yo sé que mientras ministre y el Señor le ministre, el Señor va a encender esta llama en su corazón. How many heads of local churches we have here? ¿Cuántas cabezas de iglesias locales tenemos aquí? How many evangelists we have here? ¿Cuántos evangelistas tenemos aquí? How many prophets we have here? ¿Cuántos profetas tenemos aquí? Good. Bien. One, two, three. 1, 2, 3, there was 3 more over Go there. for it. How many apostles we have here? ¿Cuántos apóstoles tenemos aquí?
1, 2. 1, 2. How many saints we have here? ¿Cuántos santos tenemos acá? All righty. Muy bien. I'm having Peniel, you know how to pronounce it, publishers do my books. Peniel ha publicado mis libros. They were supposed to send the Day of the Saints, but they didn't arrive. Tenían que enviar el Día de los Santos, pero ese libro no llegó. But they sent 2 of my 3 prophetic books. Pero enviaron 2 de mis 3 libros de profecía. This one covers prophets and the prophetic movement. Aquel, los profetas y el movimiento profético. It covers all about of what God's doing in the restoration of prophets. Habla de cómo Dios está restaurando el oficio de los profetas. And the company of prophets God's raising up for His purpose. Y la compañía de profetas que Dios está levantando para su propósito. Then I wrote the book on prophets and the principles to practice and pitfalls to avoid. Y luego los profetas, peligros y principios, cómo entender y cómo madurar en lo profético hoy. I've been moving in prophetic ministry since 1952. Desde 1952 que estoy fluyendo en lo profético. So in the last 56 years I've seen about everything that can happen among the prophetic. Así que en los últimos 56 años he visto todo lo que puede ocurrir dentro de lo profético. But I can tell you 90% of what I've seen and experienced has been good. Y les digo, 90% de lo que he visto y experimentado es bueno. But prophets of all people and prophetic people need to be trained and equipped to do the work of the Pero los ministry. profetas, como toda la gente, tiene que ser entrenada para hacer la función a la cual Dios los llamó. And when I started preparing the prophets and raising up prophets, Y cuando empecé a preparar y a entrenar profetas, one of the greatest things we had to live down una de las primeras cosas que tuvimos que diluir was the old concept of a prophet. es el viejo concepto de un profeta. And most people, when they thought about a prophet, La mayoría de la gente, cuando pensaba en un profeta, thought about a wild John the Baptist coming out of a cave, pensaba en un salvaje Juan el Bautista saliendo de una cueva, big bushy-headed, wild-eyed, big whiskers, ojos bien encendidos, el pelo re salvaje y los bigotes que le llegaban hasta las patillas, screaming and yelling, repent, repent, repent. gritando y diciendo, arrepiéntanse, arrepiéntanse, arrepiéntanse. Then he'd run back to his cave Y después se metía de vuelta en la cueva, because he didn't have sense enough to come out of the rain after that. porque después de eso no quería salir más. But prophets are an extension of Jesus Christ also. Pero los profetas son una extensión de Jesucristo también. And as I started training the prophets, Y como empecé a entrenar profetas, I told them, being a prophet doesn't give you a right to be obnoxious, crude, rude, and ill-mannered. y les dije, ser profeta no te permite ser maleducado, grosero, rudo, no te da el derecho. You got to be ladies and gentlemen Tienen que ser damas y caballeros, because you portray the nature and character of Christ. porque presentan la naturaleza y la esencia de Jesucristo. And Christian International and our ministry is known around the world for the prophetic, Y nuestro ministerio, Christian International, es conocido en todo el mundo por lo profético. but we're known for being ethical and practical as much as the prophetic. Y saben que somos éticos, prácticos, tanto como proféticos. How many know being prophetic doesn't make you crazy? ¿Cuántos saben que ser profético no te convierte en loco? Amen? Amén. You may get a little wild like Cindy Jacobs once in a while, but that's good. Se puede poner medio loco como con Cindy Jacobs, pero eso es bueno. But she's my good friend. Ella es mi buena amiga. Amen. Amén. How many are learning to be led of the Holy Spirit here in Argentina? ¿Cuántos quieren ser guiados por el Espíritu aquí en Argentina? Good. Open your Bible wherever the Spirit directs. Bueno, abra su Biblia donde el Espíritu le guíe. I'm going to chapter Mark chapter 1. Yo voy a Marcos capítulo 1. Amen. How many know God's got a sense of humor? ¿Cuántos saben que Dios tiene un sentido del humor? If you don't believe me, go home and look in the mirror. Remember, God made you. Life with God. Si no me la cree, mírese en el espejo cuando llegue a su casa y acuérdese que Dios lo hizo a su semejanza. Hallelujah. Aleluya. Amen. Now, Mark chapter 1, verse 14 and 15. Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15. They said, now after John was put in prison, Jesus came to Galilee preaching the gospel of the kingdom of God. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. And he was saying, the time is fulfilled and the kingdom of God is at
hand. Repent and believe the gospel of the kingdom. diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Jesus came announcing that the kingdom of God was at hand. Jesús vino anunciando que el reino de los cielos estaba cerca. He said the time is now. Él dijo: el tiempo ha llegado. Now I want to apply that personally to 2008. Ahora, quiero aplicar eso personalmente al 2008 And I'm coming in the name of the Lord Jesus y vengo en el nombre del Señor Jesús and telling you that the third reformation is at hand y diciéndoles que la tercera reforma se viene and that the time has arrived. y que la hora ha llegado. And 2008 starts the third and final apostolic reformation. Y el 2008 comienza la tercera y última reforma apostólica. And we're going to see church reformation for Vamos a kingdom ver. transformation Iglesias transformadas a través de la transformación del reino. until the kingdom of God transforms all other kingdoms into its own image and likeness. Hasta que el reino de Dios transforme a todos los reinos a su imagen y semejanza. Now the gospel of salvation, according to 1 Corinthians 15, Ahora, el evangelio de salvación, de acuerdo a lo que dice en 1 Corintios is 15, the death, burial, and resurrection of Christ. es la muerte, la sepultura y la resurrección del Señor Jesucristo. It's the gospel of being reconciled to God and living the life of Christ. Ese evangelio que me reconcilia al Señor y me hace vivir la vida conforme a lo que Dios quiere. But the gospel of the kingdom includes more than that. Pero el evangelio del reino incluye mucho más. The gospel of the kingdom declares the kingship of Jesus Christ, El evangelio del reino establece a Jesucristo como el rey, that the earth is the Lord's and everything in it, que la tierra es del Señor y toda su plenitud, that he made the earth originally, que Él hizo la tierra originalmente. Satan was cast down upon it and fouled it up. Satanás fue echado a la tierra y la corrompió. Adam sinned and created a problem for the human race. Adán pecó y causó un problema para toda la raza humana. But Jesus came to redeem us from the fall of Lucifer and from the fall of man. Pero Jesús vino para redimirnos de la caída de Lucifer y la caída del hombre. When Lucifer fell, he fouled the heavens around the earth. Cuando Satanás cayó, contaminó los cielos alrededor de la tierra. When Adam sinned, he caused the human race to fall and the earth to be deteriorated. Cuando cayó Adán, todo el pecado vino a toda la humanidad y contaminó la tierra donde Dios le puso. And the Bible says in Ephesians 1:10 Y la palabra de Dios dice en Efesios 1:10 and in Colossians 1:20 y en Colosenses 1:20 that Jesus is going to redeem the heavens, que Jesucristo redimirá los cielos, redeem the earth, redimirá la tierra and redeem mankind, y redimirá la humanidad and fix back everything that the fall of Lucifer and the fall of man destroyed. y corregir aquello que la caída de Lucifer y la caída de Adán arruinaron. How many has been fixed by redemption of forgiveness of sins? ¿Cuántos han sido redimidos y han sido arreglados de sus pecados? Thank God my spirit has been redeemed. Gracias a Dios mi espíritu ha sido redimido. My self-life has been sanctified and redeemed. Mi vida ha sido santificada y redimida. And one of these days this body is going to be redeemed. Y uno de estos días hasta mi cuerpo va a ser redimido. How many believe in the redemption of the body? ¿Cuántos creen en la redención del cuerpo? Oh, several Christians out there. Bueno, parece que hay algunos cristianos ahí afuera. Amen. Amén. We must believe in the resurrection of the dead Debemos creer en la resurrección de los muertos and the changing of the saints in a moment in the twinkle of an y eye. el cambio en un abrir y cerrar de ojos de los santos. Let me just say there's this new teaching we're coming forth with. Esta nueva enseñanza que estamos presentando, déjeme decirle The Dr. Ed Silvoso's teaching, que el doctor Ed Silvoso está enseñando, Cindy's teaching. la está enseñando Cindy, A lot of us are teaching now. muchos de nosotros la estamos enseñando ahora. The apostles and prophets walking in present truth are teaching it. Los apóstoles y profetas que caminan en la verdad presente la están enseñando. And one of the apostles I was with the other day, Uno de los apóstoles con el que estuve el otro día, and he was up preaching, and he said, we don't believe in the rapture anymore. predicaban y decían, ya no creemos más en el rapto. And I had to talk to him later. Y le tuve que hablar después. I said, brother, you can't say it like that. Hermano, no lo puede decir así. I know we don't believe in the old rapture theory, Sé que no creemos en la vieja
teoría del rapto, or what the fundamentalists has made the purpose of the rapture. o lo que los fundamentalistas han creado como propósito para el rapto. But if you take what the rapture represents, Pero si uno toma lo que representa el rapto, the first resurrection la primera resurrección and the translation of the saints, y la traslación de los santos, you can't say you don't believe in that. en eso no podés decir que no crees. How many believe in a resurrection of the dead ¿Cuántos creen en la resurrección de los muertos? and the changing of the saints in a moment in the Y twinkling que of los an eye? ángeles serán transformados en un abrir y cerrar de ojos. I said, now for 50 years, I've been preaching the purpose of the rapture is not for escapism. Por 50 años he estado predicando que el propósito del rapto no es para escaparse. In my Pentecostal church that I was raised in, En mi iglesia pentecostal en la que me crié, the rapture was for God's heavenly helicopter coming down to evacuate the saints el rapto era un helicóptero divino que venía a rescatar a los santos and take us to heaven quickly before the devil overran the count. y llevarnos rápido al cielo antes de que el diablo tome el campamento y lo destruya. Or we escaped out the back door and went to heaven before the devil came in the front door. O escapábamos por la puerta trasera antes de que el diablo entre por la delantera. But when the church goes, we're going out the front door and mash the devil flatter than a pancake. Cuando nos vamos a salir por la puerta delantera y el diablo va a estar más chato que un panqueque. Hallelujah! ¡Aleluya! Jesus is coming for a glorious, victorious, powerful church. Jesús viene para una iglesia poderosa, victoriosa y triunfante. And I was sharing with them today when I wrote the first book called The Eternal Church. Y yo compartía hoy, cuando escribí el libro de la Iglesia Eterna, I did 25 years research on church history and restoration movements. hice 25 años de estudio de la restauración de la iglesia, de la historia de la iglesia. And then I spent 3 years writing and the book on the restoration of the church. Y luego escribí por 3 años el libro de la restauración de la iglesia. And I covered every revival, every restoration movement that I could find and recorded it. Presenté cada avivamiento, cada despertar de la iglesia, todo lo que la historia marcó y lo coloqué en el libro. And I noticed that God had started restoring the church in 1500. Y vi que el Señor comenzó a restaurar su iglesia en el 1500. How many know your family history? ¿Cuántos saben su historia familiar? Your family of God church history. La historia familiar de usted como familia de Dios. How many belong to the family of God? ¿Cuántos pertenecen a la familia de Dios? Is God your heavenly Father? ¿Es Dios su Padre Celestial? And we're in the condition we're in? ¿Y estamos en la condición que estamos? He's the Father of the universe. Él es el Padre del universo. He owns everything. Él es dueño de todo. We need to get on His good side. Necesitamos ponernos de su lado. Hallelujah. Aleluya. Now, I want to just try to really lay a foundation here Ahora quiero establecer una base aquí for God's purpose for the church. para el propósito de Dios para la iglesia. Most evangelicals and Pentecostals La mayoría de los evangélicos y pentecostales see no purpose for the church saben que el propósito para la iglesia era, except to go out and win more sinners to become church. excepto, bueno, salir y a ganar algunos pecadores para que sean cristianos también y crezca la iglesia. And keep them all saved until they all go to heaven. Y mantenerlos a todos acá adentro salvos antes de que sean llevados al cielo. To be able to eternally retire and go on eternal vacation. Para entrar en ese retiro espiritual y vivir de vacaciones en el cielo para siempre. They see no purpose for the saints in heaven No ven propósito para los santos en el cielo, except to escape hell solo el salvarse del infierno and have eternal life. y tener vida eterna. Thank God we have that. Y bueno, y gracias a Dios que tenemos eso. But God birthed the church for a purpose. Pero Dios hizo que la iglesia nazca con un propósito. And we could call these three reformations the three purposes of God or the three Y reformations. podemos hablar de las 3 reformas como 3 propósitos de Dios que Él estableció. The first reformation birthed the church and launched the church into the world. La primera reforma lanzó a la iglesia al mundo. And Jesus said, I will build my church. Y Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia. He didn't say, I'll just birth the church and keep it saved for a while. No dijo, voy a hacer que nazca y guardarla segura por un He tiempito. said, I'm going to build the church. No, edificaré mi iglesia. Amen. Amén.
And the church for the first 300 years was victorious. Y la iglesia por los primeros 300 años vivía en victoria. But then men began to arise and take dominion and preach false doctrine. Pero entonces el hombre entró y se levantó y empezó a presentar And doctrina by falsa. 500 AD, the church had fallen away completely. Y a los 500 años después de Cristo, la iglesia había caído completamente. And the historians call it the 1,000-year dark age. Y los historiadores lo llaman los 1000 años de la edad negra, oscura, From 500 to 1500. desde el 500 al 1500. But Jesus didn't come for that church. Jesús no vino para esa iglesia, He didn't o come por for the esa iglesia. persecuted church during the first 300 years. No vino para la iglesia perseguida de los primeros 300 años. He didn't come back for the great fallen away church. No regresó para esa iglesia que se había caído por esos 1000. But in 1500, he raised up a prophet by the name of Martin Luther. Pero después, en el 1500, levantó un profeta que tenía por nombre Martín Lutero. And he got a prophet revelation. Y él tenía una revelación profética. You see, God will do nothing but what he first reveals it to his servants, the prophets. Porque Dios no hará nada sin revelárselo a sus siervos, los profetas. Amos the prophet in his chapter 3 verse 7 declares that. Amós 3:7 lo declara exactamente así. And Apostle Paul in Ephesians 3, chapter 3 verse 3 through 5. Y el apóstol Pablo en Ephesians 3. Efesios 3, del 3 al 5, Said that the mysteries of God are revealed to his holy apostles and prophets. dice que los misterios de Dios son revelados a sus santos apóstoles y profetas. I don't think the unholy ones get too good a revelation. Yo no creo que los que no son santos reciban mucha It's the revelación. holy apostles and prophets. Son amen? los apóstoles santos y los profetas santos los que reciben la That go in revelación. your holiness book, Cindy. It's the holy apostles and prophets. Son los apóstoles santos y los profetas santos los que reciben la revelación, Cindy. Amen. Eso viene en tu libro de It's a santidad. holy spirit. Es el Espíritu Santo. It's a holy people. Es una nación santa. And he said, be ye holy as I am Y holy. él dijo, sed santos como yo soy santo. Can we be holy like God? ¿Somos santos como Dios? Sure, just let him live the life through us. Sí, dejemos que Él viva su vida a través de nosotros. Then in Revelation chapter 10, verse 7, Y en Apocalipsis capítulo 10, versículo 7, says dice allí, that the seventh trumpet will start sounding. dice que la séptima trompeta comenzará a sonar. Open your Bibles to look at that. I get the habit of quoting scriptures and don't give you a Abra chance su to look Biblia ahí them en Apocalipsis 17, porque yo lo cito y la digo y a veces lo pierdo. up. Revelations 10, 7. Apocalipsis 10, versículo 7. I don't worry about all the eschatology about the book of Revelation, No me preocupa la escatología de todo el libro de Apocalipsis, all the different beliefs of all-mill, post-mill, pre-mill, and all these things. premilenial, amilenial, postmilenial y todas esas cosas. I've studied them all out, taught them in Bible college, Las estudié, las enseñé en el Instituto Bíblico and debated all of them. y discutí todas. And after all is said and done, Y después de que todo ha sido y hecho, much more is said than done. hay mucho más que se dice que se hace. Now, look at Bien. Revelation 10, 7. Apocalipsis, capítulo 10, versículo 7. It says, but in the days of the sounding, notice it says days of the sounding of the seventh angel, when he Sino is, que en los días, y fíjese que dice días en plural, de la voz del séptimo ángel, when he is about to sound or begins to sound, cuando él comience a sonar o esté por sonar all the mysteries of God will be finished la trompeta, el misterio de Dios se consumará, as he's declared to his servants, the prophets. como él lo anunció a sus siervos, los profetas. Then as you read down, you find that God's raised up a company of Moses apostles and Elijah prophets. Ahora, vemos que si seguimos leyendo, Dios levanta a una compañía de apóstoles como Moisés y de profetas como Elías, And they demonstrate the power of God and execute the judgments of God upon the earth. y ellos demuestran el poder de Dios y ejecutan los juicios de Dios sobre la tierra. And then it goes on down, and there's some great persecution and martyrdom that takes place. Y vemos que viene una gran persecución y hay una gran mortandad que ocurre. And there's great earthquakes and great calamities upon the earth. Hay grandes terremotos y calamidades en la tierra. Then time you get to verse 15, Y cuando llegamos al próximo capítulo, versículo the 15, last notes of the seventh angel sounding the seventh trumpet begins to end.
empieza a terminar el sonido del ángel con la séptima trompeta que ha estado tocando hasta ese momento. Notice 15. And the seventh angel sounded. Apocalipsis 11:15. El séptimo ángel tocó la trompeta. He finished blowing the trumpet. Dejó de tocarla allí. Now remember what angels trumpet in heaven, Ahora, acuérdense que los ángeles con trompetas en el cielo, prophets echo on earth. lo que ellos suenan arriba en los cielos, los profetas hacen eco en la When tierra. they blow the trumpets in heaven and make decrees, Cuando suena la trompeta en el cielo y establecen decretos, it drops down in the heart of the prophets and they start prophesying. cae en el corazón de los profetas y ellos comienzan a profetizarlo. And they prophesied what was going to happen and was happening. Profetizaron aquello que sucedería y lo que está sucediendo. And at the ending of the seventh trumpet of the seventh angel, Y cuando el séptimo ángel tocó el último sonido de esa trompeta, there were loud voices in heaven. hubo grandes voces en el cielo. If you're going to heaven where everything's quiet, forget it. There was loud Si voices. usted quiere ir al cielo y pensar que está todo silencioso, olvídese. Era una gran voz la que se oía. And what were they saying? ¿Y qué decían? The kingdoms of this world have become the kingdoms of our Lord Jesus and his anointed one, the church. Los reinos de este mundo han venido a ser de nuestro Señor y de Jesucristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Yeah. How many believe that'll be history someday? ¿Cuántos creen que eso va a ser historia algún día? Is that a decree that God has made that will come to pass? Ese es un decreto y creo que Dios hará que suceda. Someday we'll be on the other side, Algún día estaremos del otro lado and all the kingdom of this world will have become under the kingship of Jesus y Christ. todos los reinos de esta tierra se habrán convertido a ser parte del reino de Jesucristo. And that prophecy will be fulfilled. Y esta profecía se cumplirá. So for years I have preached, prayed, and prophesied and written. Por años he profetizado, orado, escrito y predicado. And my goal has been Ephesians 4:11 through 16. Y mi meta ha sido Efesios capítulo 4, versículo 11. To be one of the fivefold ministers, Ser parte de ese ministerio de 5 to co-labor with Jesus to perfect and build his que church. trabaja en conjunto con Jesucristo para equipar a los santos para que la iglesia sea edificada. And I've worked for 54 years to that extent. Y por 54 años he trabajado con esa meta. And my original vision was he just had to perfect the church so he could come back for that wonderful church. Y mi meta original era, la iglesia profética para que Dios venga por esa iglesia. But when I was writing the book on the restoration of the church, Pero cuando escribí el libro de la restauración de la iglesia, I kept asking the Lord, why are you restoring the church? More power, more revelation, more truth, more. ¿por qué es que restauras la iglesia con más poder, con más revelación, con más esto, más? And I kept saying there is a generation of the last generation that's got a work to do that no other generation is called to do. Y yo creo que Dios está llamando a una última generación que hará lo que ninguna otra generación ha sido llamada a hacer. But in the spring of 2008, Y en la primavera del 2008, God spoke to my heart. que sería otoño para nosotros, And he Dios said, habló a mi corazón. 2008 starts the third reformation of the church. En el 2008 empieza la tercera reforma de la iglesia. So I said, Lord, what's the purpose of it? Así que yo le dije, Señor, ¿cuál es el propósito? See, the first purpose was to birth the church El primer propósito fue que la iglesia nazca and spread it to every tongue, tribe, and nation. y que se extienda hasta los confines de la tierra. The second purpose, or second reformation, El segundo propósito o la segunda reforma was to bring the church out of the dark age, era sacar a la iglesia de las edades oscuras, out of its Egypt of religious bondage, de todas las ataduras religiosas que le habían atado por 1000 años and started on its full restoration. y comenzar el proceso de su restauración. Because Acts 3:21 declares Porque Hechos 3:21 declara that Jesus has to be held in the heavens until. porque Jesús tiene que ser retenido en los cielos hasta que, Everybody say until. todos digan hasta que, Until the restoration of all things, hasta la restauración de todas las which cosas, God has spoken by the mouth of all his holy prophets de lo que Dios proclamó a través de la boca de sus santos profetas since the world began. desde el comienzo. And the prophets and apostles in the early days spoke about a great restoration of Y the los church. apóstoles y profetas de la antigüedad hablaron de una gran restauración que vendría en el futuro. Joel said in chapter 2, verse 22, Joel dijo en 2:22,
God says, I will restore. Dijo Dios, yo restauraré. And in Isaiah 42:22, Y Isaías 42:22, the prophet describes the horrible condition of God's people. el profeta de Dios declara una situación fea del pueblo de Dios And he gives a sad statement that none saith restore. y declara allí que ninguno de los que hablan será restaurado. And God's raising up some people today to say, restore, restore, restore. Pero Dios está levantando un pueblo que hoy está clamando a Dios que restaure, que restaure, que restaure. And God's raising up his church and building it to be the church in maturity and ministry that he wants it to Y be. Dios está levantando su iglesia para que esté en el ministerio, en la madurez por la cual Dios la creó. And here's what the Lord spoke to me. Y esto es lo que el Señor me habló. I have now restored the church sufficiently He restaurado la iglesia suficientemente over the last 500 years. en los últimos 500 años. They have enough truth, Ya tienen suficiente verdad, revelation, revelación, empowerment, poder, vision, visión, gifts of the Spirit, los dones del sevenfold Espíritu, Spirit of God, el Santo Espíritu de fruit of the Dios, Spirit. los frutos del Espíritu. God's revealed it all Dios lo ha revelado and todo given it all. y lo ha dado todo. It's in the church now. Está en la iglesia ahora And it said, now I'm starting a new era of Christianity. y Dios dice, estoy comenzando ahora una nueva era en el This is a cristianismo. new day. Este es un nuevo día, This is a new time. es un nuevo The tiempo. Lord says, behold, I do a new thing. Dios dice, he aquí hago cosa nueva. And in 2008, Y en el 2008, God has trumpeted, Dios ha tocado la trompeta and the prophets are y prophesying los profetas están profetizando that the third reformation has begun. que la tercera reforma comenzó. And the purpose is this: Y el propósito es este, for the church to take all the power, authority, and anointing God's given it, que la iglesia tome todo el poder, la autoridad y la unción que Dios les ha dado, to raise up the saints levantar a los santos and all the kingdom of this world y todos los reinos de este mundo until they establish the kingdom of God as the prominent thing. hasta que el reino de Dios establecido y sea evidente, And they keep working until Revelation 11:15 is fulfilled. y trabajarán hasta que Apocalipsis 11:15 se cumpla. So I move my goal further ahead Así que mi meta estaba allá afuera, to Revelation 11:15. a Apocalipsis 11:15. Amen. Amén. And I see some of you got questions out there. Y veo que algunos tienen cara de pregunta ahí. What about the coming of the Lord? ¿Y la venida del Señor? What about the rapture? ¿Y el rapto? What about this? What about that? ¿Y qué esto y qué lo otro? It'll take care of itself. Se va a encargar de sí mismo. When I was in Bible college as teacher, Cuando yo estaba en el instituto bíblico como maestro, we used to have a 3-week debate solíamos tener un debate de 3 semanas on the 4 opinions about the coming of the Lord and the resurrection and translation. al respecto de las 4 posturas de la venida del Señor, la resurrección y la traslación. We called it the rapture in those days. En esa época lo llamábamos el rapto. So some believe we'd go to the end of the church age, Algunos pensaban que llegaríamos al final de la era de la iglesia, would be raptured to heaven, seríamos arrebatados al cielo, have a 7-course meal for 7 years, tendríamos una cena de 7 platos por 7 años and then come back. y después volvíamos. Or some said we go through 3.5 years, Otros decían, 3 años y medio estamos acá, go to heaven, vamos al cielo, have a lunch, nos for dan 3.5 almuerzo years, por 3 años y medio and come back. y volvemos. Others saw go to the end, Otros decían, no, llegamos hasta Of el that final 7 years. de los 7 años, go up, subimos, have a sip of the new wine, tomamos un poquitito del nuevo vino and come back. y volvemos. Others believe we'd go straight through, Otros decían, llegamos todos hasta el final, be changed in a moment, a twinkling of an eye, and stay right here. nos cambiamos en un abrir y cerrar de ojos, pero nos quedamos acá. Look at the amazing thing. Miren lo sorprendente. We all end up at the same place. Todos terminamos en el mismo lugar. Come on. ¡Vamos! So I quit worrying about that 7 years. Así que me dejé de preocupar por esos 7 años. And some say, well, you know, it may be great tribulation. Pero tal vez hace una gran tribulación, me dicen algunos. I said, I've lived 7 years 10 times over. Yo ya viví 7 años 10 veces y más. Some of them has been great Y tribulation. algunos han sido grandes tribulaciones. But I made it through.
pero la soporté. I don't worry about those 7 years. No me importan los 7 años. If I get a 7-year vacation, hallelujah. Si tengo 7 años de vacaciones, I aleluya. take 3.5. Yo acepto hasta 3,5 Or si se I'd me las grab dan. 5 minutes. O los 5 minutos. But if he doesn't give me any of those, Y si no me dan nada de eso, I'll just be changed in a moment and twinkle of seré an eye. transformado en un abrir y cerrar de ojos. Jumped on those white horses with Jesus. Me subiré a los caballos blancos con Jesucristo. Take out my sword. Tomaré mi espada. Sweep through the heavens. Correré los cielos. Bind every evil principality and power and demon. Ataré todo principado, potestad y demonio en el cielo. Throw them in the pit. Los tiraré en el pozo. And come back with Jesus Y volveré con to Jesús set up his reign over all the earth. para establecer su reino en toda la Because he's tierra. made us kings and priests Porque Él nos ha hecho reyes And y we shall sacerdotes. reign Y reinaremos on the earth. en la On the tierra. earth. En la On the tierra. earth. En la tierra. Hallelujah. Aleluya. Amen. Amén. Says, what makes you believe this? ¿Qué le hace creer esto? Me pregunta. Same thing it made Paul believe in the church. Lo mismo que hizo que Pablo creyese en la iglesia. Study of the scriptures Si estudiamos las escrituras and prophetic apostolic revelation. y la revelación apostólica profética. When I wrote the book of the restoration of the church, Cuando escribí el libro de la restauración de la iglesia and I published it in 1981, y lo publiqué en el 91, I predicted in there had to come a prophetic apostolic movement. yo profeticé que tenía que venir un movimiento apostólico profético. Because the church could not be perfected with just 3: Porque la iglesia no podía estar perfeccionada solo con 3. evangelist, pastor, and teacher. El evangelista, el pastor y el maestro. We need apostle and prophet. Necesitábamos el apóstol y el profeta. And so, and when I finished the book, God began to give me a revelation on Malachi chapter 4, verse 5 and 6. Y cuando terminé el libro, el Señor me empezó a revelar lo que decía en Malaquías capítulo 4, versículos 3 al 6. Where he said, behold, I'll send Elijah before the great and terrible day of the coming of the Lord. Donde dice que le enviaré a Elías después de antes del gran día de tribulación del Señor. And he'll prepare the way for the coming of the Lord. Y Él preparará el camino para la gran venida del Señor. Turn the hearts of fathers, children, children to the Hará fathers. que los corazones de los padres se conviertan hacia los hijos, de los corazones de los hijos hacia los padres. And what the Lord revealed to me was this. Y lo que el Señor me reveló fue esto. In Matthew 11, Jesus said John the Baptist was the fulfillment of that prophecy. En Mateo 11, Mateo dice que Juan el Bautista fue el cumplimiento de esa profecía. But all prophecy is dualistic and parallel Pero toda profecía es dualista y paralela and progressive. y progresiva. And so he showed me here that as John the Baptist was that Elijah prophet, Así me mostró el Señor que así como Juan el Bautista fue ese Elías el profeta, and he was one prophet that prepared the way for the Messiah, un profeta que preparó el camino para la venida del Señor, del for Mesías, Jesus to come back, to come as the Savior of mankind para and que die on the Jesucristo cross. venga como Salvador del mundo y muera en la cruz. He said, just as John the Baptist prepared the way for Jesus' first coming, Como Juan el Bautista preparó el camino para que venga Jesús por primera vez, there was a company of prophets God was raising up. habrá un ejército, una compañía de profetas que Dios estaba levantando. And they would prepare the way and make ready a people for his coming. Y ellos, prepararían el camino y prepararían a la gente para la venida del Señor de Not vuelta. only his second coming, No solo su segunda venida, but coming in restoration movements pero sino venir en el movimiento de restauración and coming in the third reformation y viniendo en esa tercera reforma until all prophecies fulfilled. hasta que todas las profecías se cumplan. We have a big job ahead of us. Tenemos una gran tarea This enfrente is the day nuestro. of the church. Este es el día de la This iglesia. is our glorious hour. Esta es nuestra hora gloriosa. While the world's shaking apart, we're rising as a mighty army. Mientras el mundo se está desmoronando, estamos levantándonos como un poderoso ejército. The church will have the solutions for the world. La iglesia tendrá las respuestas para el mundo. So I wrote the book on prophets and personal prophecy Así que escribí el libro de profetas y profecía personal and gave that revelation in there. y di esa revelación allí en ese libro. And that book came out in 1986. Ese libro salió en el 96. And in 1988, the prophetic movement was birthed. En el 88 el movimiento 88 o 98. 88. En el 88 ese movimiento profético fue establecido. And then 1998, the apostles came forth. Y luego en el 98
surgieron de vuelta los apóstoles. But in 1997, I started preaching about a saints movement coming. Pero en el 97 yo estaba predicando que el mover de los santos vendría. Because once all 5 ministries are restored in the church, Porque una vez que los 5 ministerios son establecidos en la iglesia, are alive and active and taking their commission, están vivos, activos y aceptando la comisión que Dios les da, they can start equipping the saints. pueden comenzar a equipar a los santos. How many saints we have here? ¿Cuántos santos tenemos aquí? And God's called 5 ministers to equip you Y Dios ha llamado a los 5 ministerios para equiparle, to do the work of the para que ministry. usted haga la obra del ministerio. Not just in the 4 walls alone, No solo adentro de las 4 paredes, but in your sphere of influence throughout the world. pero en su área de influencia en todo el mundo. So we started preaching in 1997. There's a saints movement coming. Así que yo predicaba en el 97, se viene el mover de los santos. So the first time I preached that, there's a lot of people at the conference, La primera vez que lo prediqué había mucha gente en la conferencia and a few people came around later and said, "Thank God the saints movement's here." y muchos se acercaron al final y me dijeron, gracias a Dios que el movimiento de los santos está por llegar. It's a day of the saints. Es el día de los santos. We don't need pastor, elder, or deacon anymore. Ya no necesitamos pastor, anciano o diácono, Don't need apostles and prophets. no necesitamos apóstoles y profetas. Thank God we're free at last. Gracias que estamos libres al final. When I heard that, I said, I've got to write the book quick and lay the foundation. Cuando escuché eso, dije, tengo que escribir el libro rápido para establecer las bases. So I wrote the book that I called The Day of the Saints. Y escribí el libro El Día de los And Santos. Peter Wagner called it the book of the year when it came out, Y cuando lo vio Peter Wagner, lo declaró el libro del año. because over 84 pages are dedicated to ministers in the marketplace, Porque 84 páginas fueron dedicadas a los ministros del mercado. and how that all 5-fold anointings can be upon the saints in the marketplace. Y como la unción de estos 5 ministerios puede estar sobre los ministros del mercado. And that was revolutionary in those days. Y eso fue revolucionario en aquellos días. Then in 2007, Y luego en el 2007, Cindy Jacobs was at our conference and at the prophetic Watchman conference. estuvo Cindy Jacobs en la conferencia nuestra de apóstoles, de profetas. I believe Dutch Sheets was there and Chuck Pierce. Estuvo Doug Sheets, estuvo Chuck Pierce. And Cindy prophesied, and we all witnessed and related that the saints movement was birthed in that April 2007. Y declaramos y creímos con ella que el mover de los santos fue gestado en abril del 2007. And that prepared the way and made it ready for the third and final apostolic reformation to take place in 2008. Y eso preparó el camino y lo estableció para que en el 2008 la tercera reforma sea establecida también. And let me say this. Déjeme decir esto. Just as the great period of restoration began in 1517 Así como el gran periodo de restauración comenzó en 1517 and will not stop until all truth is restored and all ministries are activated, y no terminará hasta que toda verdad y todo ministerio sea restaurado. so now that the third reformation has begun, Ahora que la tercera reforma ha comenzado, it will not stop until Revelation 11:15 is shouted from the heavens. no terminará hasta que toda esa revelación sea gritada desde los cielos. So if you've packed your bags to go to heaven for eternal vacation, Así que si usted ya hizo las valijas para irse al cielo para su vacación you're eterna still alive on planet Earth, y sigue vivo acá en el planeta Tierra, unpack your bags, abra las valijas, put your armor back on, póngase la armadura de vuelta, take out your sword, saque la espada, rise as a mighty army of God, levántese como un poderoso ejército de Dios, because God's not raising up an old folks home. porque Dios no está levantando un lugar de ancianos, He's not just raising up an audience. no está levantando una audiencia nada He's más. raising up an army Él está levantando un that ejército will march through the land que and marchará declare por la His tierra kingdom. y declarará y establecerá su reino. Amen. Amén. Now, Ahora, let me take just a moment to explain something. un minuto, denme para explicar algo. There are revivals, Hay avivamientos, there's restoration movements, hay movimientos de restauración and there's reformation. y hay reforma. Each one is a different thing. Cada uno es una cosa diferente. A revival Un avivamiento
is a move of the Holy Spirit to revive something that's already been restored. Es un mover del Espíritu Santo para avivar algo que ya ha sido restaurado. For instance, in 1880, we had a divine healing movement. Por ejemplo, en 1880 tuvimos un mover de sanidad divina. But in 1948, we had a revival of deliverance evangelism and healing evangelism. Pero en 1948 tuvimos una restauración del evangelista y el don de sanidad manifestado a And when través de he él. brings revival, he always adds some new ingredients. Cada vez que viene un nuevo avivamiento, Dios le añade un nuevo ingrediente. In the healing movement of 1880, En el mover de sanidad de it 1880 was just faith healing. había sanidad por fe. But in 1948, it was laying on of hands for healing. Pero en 1948 era imponer las manos sobre la gente para que la gente se And Oral sane. Roberts demonstrated that greatly. Y Oral Roberts fue uno de los que demostró eso He verdaderamente. laid hands on over 1 million people in his ministry. Él impuso manos a más de 1 millón de personas a través de sus años de ministerio. But it was a healing revival that was reviving the healing again. Pero era un avivamiento de sanidad que estaba avivando de nuevo el mover de Dios. Now, refreshing Ahora, el refreshing o el refrescarse is when the rain of the Holy Spirit falls es cuando la lluvia del Espíritu Santo cae to prepare the ground for a restoration movement. para preparar la tierra a un mover de restauración. For instance, we had the Wells revival and refreshing just before the Pentecostal movement. Tuvimos el avivamiento de Wells o de Gales justo antes de un gran avivamiento. We had the charismatic renewal and refreshing just for the prophetic movement. Antes del movimiento profético tuvimos el mover carismático. And we had the Toronto and Pensacola refreshing revival just before the apostolic. Y antes de que se manifieste el apostólico, Dios mandó los moveres o el refrescamiento de Toronto y de Pensacola. This is what Acts 3:19 calls the times of refreshing. Eso es lo que Hechos 3:19 habla, tiempos de refrigerio. Now, restoration movements are different. Ahora, los movimientos de restauración son diferentes. They are restored truths and ministries that were lost during the Dark Age. Se restauran verdades y ministerios que fueron perdidos en la época oscura. And starting in 1517, Y en 1517 we had the Protestant movement. tuvimos el movimiento protestante. In the 1500s began the great period of Y restoration. empezó ese periodo de restauración en los 1500. And I don't have time to take hours teaching on this, just give it to you. No tengo tiempo para enseñarlo, tendría que enseñar una hora entera al respecto de esto, pero no In tengo tiempo. 1600s, we had the evangelical movement. En 1600 el movimiento evangélico, 1700, the holiness movement. 1700 el movimiento de santidad, 1800, divine healing movement. 1800 el movimiento de sanidad divina, como ya dije. 1900, Pentecostal movement. 1900 el movimiento pentecostal. And then in the beginning of 1948 and 50s, Y como ya les dije, en 1948, 1950, we've had a move of the Holy Spirit every decade. tuvimos un mover de Dios en cada década. And the Lord spoke to me in the early Y 70s el Señor me habló a mí al principio de los 70. and said He's going to take each of those last 10 years, Él tomará esos últimos 10 años, cada uno de ellos, 50s, 60s, 70s, 80s, 90s, los 50, los 60, los 70, los 80 y los 90, to restore and re-clarify one of the fivefold ministries. para restaurar y clarificar cada uno de los dones ministeriales de In los 5 ministerios. 1950s was deliverance evangelism, 1950 fue la liberación de los evangelistas and the evangelist was clarified and amplified. y el evangelismo fue clarificado, el don de evangelista fue clarificado y explicado. In 1960s, we had the restoration movement to talk to the pastor as the senior head of the local church. En el 60 los pastores y aquellos líderes de las iglesias And the pastor was repositioned and put in the right place in his y ministry. el don de pastor fue restaurado a su lugar como Dios lo había establecido. In 1970s, we had the 70. faith prosperity teachers, Fueron los que enseñaban fe y prosperidad and teachers were magnified. y los maestros, el don de maestros fue magnificado. The charismatic renewal and the faith movement magnified teachers. El movimiento profético y el movimiento carismático sobreenfatizó a los maestros. How many believe a teacher is a valid ministry, same as prophets or apostles? ¿Cuántos creen que los maestros son un don Amen. o un ministerio válido, así como lo es un apóstol o un profeta? They're not greater or lesser, No son mayores o menores, just different anointings and specialties that God gives diferentes them. unciones y diferentes manifestaciones. Then in the 1980s, Luego en los 80 it was the prophet and the prophetic movement. fue el profeta y el movimiento profético. In the 1990s, the apostle was Y restored. en el 90 fue restaurado el apóstol. Now we have all five. Ahora tenemos los 5. And for the first time in church history, Y por primera vez en la historia de la we was iglesia in a position
to have something happen. Estamos en la posición de que algo suceda. Now all five could raise up the saints for the Los day of the saints. 5 pueden levantar a los santos para la hora de su venida. In 2007, God released it to the church. Y en el 2007 el Señor los soltó a la iglesia. And that's what we're talking about, transformation, Y por eso estamos hablando de transformación, marketplace del ministers, ministerio de los que están en el mercado, saints in the workplace, santos en el lugar de trabajo, changing our nation and world. cambiando nuestro mundo y nuestra nación. It's not going to be done by just a few preachers. No será hecho con unos pocos It predicadores. takes every saint. Es necesario Every que todos saint. los santos, Every cada santo And every trabaje. saint's going to manifest the Y supernatural. cada santo manifestará lo sobrenatural. Every saint's going to move in the Cada miraculous. santo se manifestará en lo milagroso. Every saint's going to move in revelation Cada knowledge. santo tendrá revelación y el conocimiento de Dios. Every saint will demonstrate the kingdom of God. Cada santo demostrará el reino de Dios. God's raising up the saints. Dios está levantando a los santos. Hallelujah. Aleluya. Now let me conclude this with giving you just a little insight on the Third Reformation. Ahora déjeme concluir esta parte con darle a usted luz al respecto de la tercera reforma. Then Prophet James is going to come and give you some prophetic revelation. Y luego la profeta Jane va a venir y dar revelación profética, Cast out all your devils. echarle todos los demonios, Heal all the sick. sanar a todos los Raise enfermos, all the dead. levantar a todos los Woo! muertos. Aleluya. Amen. Amén. You don't look like believers. Ustedes no parecen cristianos, ¿eh? She's a mighty woman of God. Ella es una poderosa mujer de Dios. She's almost as wild as Cindy Jacobs. Casi tan salvaje como Cindy Jacobs. How many has ever prayed the Lord's Prayer? ¿Cuántos han hecho el Padre Nuestro como su oración? ¿Alguna vez? ¿Logró? You know, let me tell you how we used to think it when we prayed it. Déjeme que le diga cómo lo pensábamos cuando lo orábamos. We would think, Our Father which art in heaven, Ah, nuestro Padre que está en los cielos, hallowed be thy name. santificado sea tu nombre. Rapture me out of this world as soon as you can. Ráptame tan rápido como puedas de este mundo. But that's not what he said. Pero no dice así. That's not what he told us to pray. No nos dijo que oremos así. That's not what he told us to work toward. No nos dijo que esa era la meta. What did he tell us to pray? ¿Qué nos dijo que oremos? Thy kingdom come. Venga tu reino. Say it. Dígalo. Thy kingdom come. Venga tu reino. Thy kingdom come. Dígalo, venga tu reino. Thy will be done. Hágase tu voluntad. In Argentina, En Argentina, in Marta del Plata, y Mar del Plata, in my life, en mi vida, in my family, en mi familia, in my neighborhood. en mi vecindario. Not take me there, Ahora, not take me there, no es llevarme allá. but thy kingdom come. No, que tu reino venga Thy kingdom acá. come. Que tu reino venga acá. And we're going to start praying that with passion. Y vamos a empezar a orar eso con pasión. And God doesn't expect us just to pray without acting. Y Dios no nos espera que oremos nada más, Él quiere que actuemos. So we're going to become kingdom demonstrators. Así que vamos a ser demostradores del reino. Turn to Daniel and we'll close here. Vamos a Daniel y con esto cierro. Book of Daniel. El libro de Daniel. Some of you, this is a seed I'm sowing. Para algunos esta es una semilla que estoy plantando. And some of you will be watering a seed that the Holy Spirit's already sown in you of this revelation. Y para algunos estoy poniendo agua sobre una semilla que el Espíritu Santo ya le dio por revelación. And some of you, it'll be a harvesting message. Para algunos será un mensaje de cosecha. Because you've been preaching this for a while and believing this for a while. Porque ha estado predicando esto y creyéndolo por tiempo. And how many of you can say amen to the ¿Cuántos kingdom of pueden God? decir amén a la venida del reino de Dios? Amen. Okay, right quickly, look here. Rápido, miremos esto. Daniel chapter 2, Daniel capítulo 2, verse 34 and 35. versículos 34 y 35. You watched while a stone was cut out of the without hands, which struck the image on its feet of iron and clay and broke them in pieces. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada no con mano, hirió a la imagen a sus pies de hierro y de barro cocido y la desmenuzó. Then the iron, the clay, the bronze, the silver, and the gold were crushed together.
Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro. And became like chaff from the summer threshing floors. The wind carried them away so that no trace of them was found. Y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. And the stone that struck the image became a great mountain and filled the whole earth. Y la piedra que hirió a la imagen fue hecha una gran montaña, un gran monte que llenó toda la tierra. As far as I know, all theologians agree that stone is talking about the church. Todos los teólogos que conozco están de acuerdo de que esa piedra que está hablándose acá es la iglesia. Now look at verse 44 and 45. Veamos lo que dice el versículo 44 y 45. In the days of these kings, the God of heaven will set up a kingdom which shall never be destroyed, and the kingdom shall not be left to other people. It shall break in pieces and consume all these kingdoms, and it shall stand forever. Y en los días de estos reyes, el Dios de los cielos levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Daniel was interpreting the dream, the big image that Nebuchadnezzar saw. Daniel estaba interpretando ese sueño que tuvo Nabucodonosor de esa imagen. And he saw this great image, a head of gold, Una imagen que tenía una cabeza de oro, a chest of silver, el pecho de plata, and then of bronze, y después tenía bronce, then feet and toes of clay and iron. y después los pies tenían barro y acero. And all biblical historians agree to this. Y todos los historiadores cristianos dicen que esto significa, And Daniel said the same about the head of gold, y Daniel dijo lo mismo al respecto de la cabeza de oro, that it was the Babylonian Empire. que era el imperio babilónico. The silver represented the next empire, the Medo-Persian Empire. La plata, el imperio medo-persa. And then the bronze represented the next world empire called the Grecian Empire. El bronce representaba al imperio griego. And the clay and iron represented the Roman Empire that would come next. Y el barro y el hierro representaba el reino romano que vendría luego de esos And anteriores. it said during the Roman Empire Y dice que durante el tiempo de la era romana, that the God of heaven el Dios de los cielos would establish a kingdom. establecería un reino. And that kingdom would grow and grow and grow Y ese reino crecería until it destroyed all other kingdoms. hasta que destruyese todos los otros And it would reinos. stand forever and ever and ever. Y permanecería por siempre y para siempre y para siempre. Those four kingdoms were all literal kingdoms on this earth. Esos cuatro reinos fueron reinos literales aquí en la And tierra. the kingdom of God will be a literal kingdom on this earth one Y day. el reino de los cielos será un reino literal sobre esta tierra algún día también. Jesus came preaching the kingdom. Jesús vino predicando el reino And he built the church, y edificó la iglesia, put the kingdom in the church, puso al reino en la and grew iglesia the church up y hizo que la iglesia fuese construida until it was in a position hasta que estaba en una to posición now establish the kingdom in the earth. para establecer el reino de Dios en la tierra. And now we're not going to stop laboring until the kingdom of God comes. Y nosotros no vamos a dejar de trabajar hasta que el reino de Dios sea establecido. And the saints shall take the kingdom. Y los santos tomarán el reino. Let's look at these last few verses in chapter 7. Veamos los últimos versículos en el capítulo 7. Prophet Jane, come on up and get ready to minister. Look at this in verse 14. Capítulo 7, versículo 14. Then to him, speaking of Jesus in the Ancient of Days, was given dominion and glory and a kingdom, that all peoples, nations, and languages should serve him, our Lord Jesus. His dominion is an everlasting dominion which shall not pass away, and his kingdom is the one which shall not be destroyed. Y le fue dado dominio, está hablando de Jesucristo, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran a Jesús. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Say, I am in a kingdom Diga, yo estoy en un reino which shall never be destroyed. que jamás será destruido. It will not be left to other people. No será dejado a otra gente. The saints shall take the kingdom. Los santos tomarán el reino. Look at verse 18. Mira el versículo 18. But the saints of the Most High shall receive the kingdom
and possess the kingdom for even ever and ever and ever. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre y para siempre. Verse 22. Versículo 22. Until the Ancient of Days came, and a judgment was made in favor of the saints of the Most High, and the time came, we're talking about the time, for the saints to possess the kingdom. Hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo, y estamos hablando del tiempo, y los santos recibieron el reino. We started out with Mark chapter 1 verse 17. It says the time is at hand. Hablamos de Marcos 1:17 que decía que el tiempo ha llegado. The fulfillment is now. El cumplimiento es ahora. And the time is now to begin the expansion of the kingdom of God. Y comienza la hora de expandir el establecimiento del reino de Dios. Because the saints are being raised up. Porque los santos están siendo levantados. And not just the preachers, but the saints. No solo los predicadores, los santos. The saints shall take the kingdom. Los santos tomarán The el saints shall reino. take the kingdom. Los santos tomarán el reino. And make all 7 kingdoms of this world the kingdoms of our God. Y harán que todos los reinos de este mundo se conviertan en los reinos de nuestro Dios. Last verse. Último versículo. Verse 27. Daniel 7:27. 7:27, Daniel. Then the kingdom and dominion and the greatness of the kingdom under the whole heaven shall be given to be the people, the saints of the Most High. His kingdom is an everlasting kingdom, and all dominions shall serve and obey him. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todos los cielos sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es eterno, y todos los dominios le servirán y le obedecerán. How many want to be one of those saints that Daniel talks about? ¿Cuántos quieren ser de los santos de los que habla Daniel en esta We're going to take profecía? the kingdom. Vamos a tomar el reino. We're going to bring back the king. Vamos a traer de vuelta al We're going to rey. establish the kingdom. Vamos a establecer el reino. For he's made us kings and priests. Porque Él nos ha hecho reyes y And we sacerdotes. shall reign with Y Christ reinaremos con Cristo on the earth. en la tierra. The third Reformation began this year. La tercera reforma comenzó este año. And it will not stop until Y no va a parar hasta que Revelation 11:15 is fulfilled. Apocalipsis 11:15 se cumpla. Say it, stand up a moment. Póngase de pie conmigo un Say with me, instante. thy kingdom come. Diga conmigo, venga tu reino. Thy kingdom come. Venga tu reino. Thy will be done Hágase tu voluntad in my earth en mi tierra as it is in heaven. como es en los cielos. I will be a kingdom demonstrator. Seré un demostrador del reino. Hallelujah. Amen. Aleluya, amén. Prophet Jane, give her a hand. La profeta Amen. Jane, démosle un fuerte aplauso al Señor por ella. Let's shout unto God with a voice of triumph Gritemos al tonight. Señor con voz de júbilo, vamos. Hallelujah! Yes, Hallelujah! Lord! Yes! Sí. Come on, Scripture says God arises amid shouts of praise. La palabra de Dios dice que Dios se levanta con los gritos de júbilo. And it says when God arises, Y his dice que cuando Dios enemies se are levanta, scattered. sus enemigos son dispersados. So I want us to give one more victorious shout, Así que quiero que usted dé un grito de victoria más. and I want us to see all our enemies Y scattering. quiero ver cómo todos los enemigos salen corriendo. 1, 2, 3. Woo! Yes! Hallelujah! ¡Aleluya! Yes! ¡Sí! Amen. ¡Amén! Amen. You can be seated. ¿Pueden tomar asiento? We don't want to keep you a long time tonight, No quiero tomar mucho tiempo esta noche. but I believe that God has something that He wants to impart to each and every one of you. Pero yo creo que Dios tiene algo para impartirle a cada uno de ustedes. As Bishop Hammond was preaching, I was listening to the Lord, Mientras el Bishop Hammond predicaba, yo escuchaba al Señor. and I felt something very specific for the nation of Argentina. Y sentí algo muy específico para la nación de Argentina. I felt like the Lord said, in order to go to the next level of transformation in this nation, Sentí que el Señor decía que para llegar al nuevo nivel de transformación en esta nación, that it was imperative that God raise up a company of Argentinian prophets. era necesario que se levante un equipo, un ejército de profetas argentinos.
Not just prophets that come from other lands, No profetas que vengan de otras tierras. but prophets in Argentina. Profetas de Argentina, en Argentina. A company of mighty prophets. Una compañía de profetas poderosos. And that God wanted to raise up an entire generation of prophetic people. Y que Dios quería levantar toda una generación de gente profética. And he reminded me of the Shunammite woman in 2 Kings 4, Y me recordó de la mujer tsunamita en Segunda de Reyes 4, who built a room for the prophet. que construyó una habitación para el profeta. Every time the prophet came through the city of Shunem, Cada vez que el profeta venía por la ciudad de Sunem, many people were blessed by his ministry. mucha gente era bendecida por su ministerio. But it was the Shunammite that built a place in her home Pero for the prophet. fue la tsunamita la que estableció una habitación para el profeta cuando pasaba. And she was the one that received the blessing. Y ella fue la que recibió la bendición. She received miracles. Recibió milagros. She received provision. Recibió She provisión. received breakthrough at critical times. Pudo ver victorias en tiempos críticos. And I sense that the Lord is saying to this Y nation yo siento que el Señor le dice a esta nación that in the next 3 to 5 years, que en los próximos 3 a 5 años it is imperative that you build a room for the prophet. es necesario que se establezca un cuarto para el profeta. Pastors, Pastores you need to build a place for the prophetic in your church. tienen que abrir un lugar en su iglesia para que se manifieste lo profético. You need to allow God to bring young prophets and raise them up. Permitir que Dios levante profetas jóvenes y que sean entrenados. Raising up prophetic teams. Levantando equipos proféticos. Releasing prophetic people. Soltando a gente profética. Because the Lord said that in Ephesians 2:20 Porque el Señor dijo en Efesios 2:20 that the church is built on the foundation of the prophets and the apostles, que la iglesia está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, with Jesus Christ being the chief cornerstone. siendo Jesucristo la piedra principal. There has been an apostolic movement in the nation of Ha Argentina. habido un mover apostólico, en la nación argentina, But God wants to bring the prophetic movement into the land pero Dios quiere traer el mover profético al país so that there can be a double portion anointing release. para que haya una unción doble que sea soltada. How many have been praying to God for the double portion? ¿Cuántos han pedido que el Señor les dé la doble porción? How many are ready to see God's double portion poured out in this ¿Cuántos land? quieren ver la doble porción derramada sobre este país? Then we must receive this prophetic mantle. Tenemos que recibir este manto profético. In Acts chapter 2, En Hechos capítulo 2 it says, "In the last days I will pour out my spirit on all flesh." dice: en los últimos días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. How many believe you're part of that company that's being poured ¿Cuántos out creen que on? están en los últimos días? Cindy Jacobs said last night Cindy Jacobs dijo anoche that God was releasing a fresh outpouring of fire upon the nation of que Argentina. Dios estaba derramando un nuevo derramamiento del fuego fresco en Argentina. An Acts chapter 2 time of Pentecost upon this land. Un tiempo como Hechos 2 sobre esta nación. And it says in Acts chapter 2 Y dice en Hechos capítulo 2 that when the Holy Spirit is poured out, que cuando el Espíritu Santo es derramado, your sons and your daughters will prophesy. vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. How many here are a son or a daughter? ¿Cuántos son hijos o hijas acá? A ver, levante su mano. Wave your hand at me. Hágame así. I want you to say, "I will prophesy." Diga conmigo: yo profetizaré. See, prophecy is just speaking the heart, will, and mind of the Father. La profecía es simplemente hablar la voluntad, el corazón y la mente de Dios, el Padre. It goes on to say that the young men will see visions and old men will dream dreams. Dice inclusive en Hechos 2 que los jóvenes verán visiones y los ancianos sonarán sueños. On the young and the old, on the rich and the poor, Los jóvenes, los ancianos, los pobres, los ricos, I will pour out my spirit and they will yo prophesy. derramaré de mi espíritu y profetizarán. So tonight we're going to release a prophetic impartation. Así que esta noche vamos a soltar una impartición profética. Whatever level of the prophetic you have operated in the past season,
Y si ha operado en el don profético en la antigüedad, is not enough to carry you into the next season. ese nivel no es suficiente para llevarlo al nuevo mover de Dios. If we are going to see cities truly transformed, Si vamos a ver ciudades verdaderamente transformadas, then we're going to have apostles and prophets in every city. necesitaremos apóstoles y profetas en cada ciudad. If we're truly going to see the kingdom of God extended, Si vamos a ver que el reino de Dios se extiende, then we're going to have apostolic and prophetic people in every aspect of society. vamos a tener que tener gentes con ese don apostólico y profético en todas las áreas de la sociedad. How many are desirous for the Lord to pour out more on you? ¿Cuántos tienen el deseo de que Dios derrame más sobre usted? Amen? Amén. Because listen, when we receive this prophetic mantle, Porque escuche, cuando recibimos este manto profético, it opens up our eyes to see God's vision and purpose. abre nuestros ojos para ver la visión y el propósito de Dios. And I heard somebody say this one time about people of vision. Y yo escuché que alguien dijo esto al respecto de la gente que tiene visión. They said people of vision see the invisible. La gente con visión ve lo invisible, They hear the inaudible. escuchan lo inaudible, They believe the incredible. creen lo increíble, They think the unthinkable. ellos piensan lo impensable Then they do the y impossible. luego hacen lo imposible. Amen? Amén. How many want to do the impossible? ¿Cuántos quieren hacer lo imposible? Then we must become people of vision. Tenemos que ser gente de visión. It opens up our eyes to God's purpose and destiny for our lives. Abre los ojos y los oídos nuestros para el propósito y el destino de Dios para nuestras vidas. It not only opens up our eyes, No solo abre nuestros ojos, but it opens up the hearts of unbelievers. abre el corazón del incrédulo. We can use the prophetic to win souls. Podemos usar lo profético para ganar almas. Because the prophetic is a key. Porque lo profético es una llave. And when you give a prophetic word to an Y unbeliever, cuando uno da una palabra profética a un incrédulo, it can open up even the hardest of hearts. puede abrir el corazón más endurecido. I was in a meeting one time, Estaba en una reunión una vez and there was a young lady there that had a very, very hard heart. y había una jovencita que tenía el corazón terriblemente endurecido. And I asked her if I could minister to her. Y le pregunté, ¿puedo ministrarte? She had her arms crossed. Tenía los brazos cruzados, She had a very angry look on her face. una cara muy ofendida, She enojada. did not want to be there. No quería estar ahí. And I said, "Can I minister to Y you?" le pregunté, ¿puedo ministrarte? She looked at me. Me miró, And she says, "Whatever." lo que sea. So I closed my eyes. Así que cerré mis ojos. Sometimes it's better just close your A eyes. veces es mejor cerrar los ojos. And I began to prophesy. Y empecé a profetizar. And the Lord began to speak to this young Y woman. el Señor comenzó a hablarle a esta joven. And he said this. Y le dijo así. He said, "My daughter, Le dijo, hija mía, I have not forgotten you. no te he olvidado. I have not forgotten you. No te he olvidado. I have not forgotten you." Yo no me he olvidado de ti. And when the Lord said that to her, Y cuando el Señor dijo eso, the words were like a key that opened up her heart. las palabras fueron como una llave que abrió su corazón. She went from being very angry Y de estar muy enojada, to weeping terminó llorando and crying out to God. y clamando a Dios. And I prophesied more to her about Y le her profeticé destiny. más al respecto de su destino. But afterwards she came up to me Pero después ella se acercó a mí and she said, "You don't know me, y me dijo, usted no me conoce, but I wanted to explain why what you said meant so much to pero me." quiero explicarle por qué lo que usted dijo me impactó tanto a mí. She said, "I have had a very, very hard life. He tenido una vida muy, muy dura. And I thought for sure that God had forgotten me." Y yo estaba segura de que Dios se había olvidado de mí. And she says, "I want to show you something." Le quiero mostrar algo. And she rolled up her shirt sleeve, Y levantó la manga que tenía en su camisa and on her arm, y en su brazo she had taken a knife and carved the word "forgotten." había escrito con un cuchillo la palabra olvidada. It was scarred into her body. Era una cicatriz en su cuerpo. Yet God said, "I have not forgotten you." Pero Dios dijo, yo no me olvidé de ti.
God will give us keys to open up the hardest Dios of nos hearts. dará llaves para abrir los corazones más endurecidos. Today, that young woman is traveling into schools and into churches. Hoy esa joven entra en escuelas, en iglesias, She's sharing the gospel and giving her testimony. comparte el evangelio, da su testimonio, Because God used a prophetic word to set her life back on course. porque Dios usó una palabra profética para hacer que vuelva al camino que Dios tenía para Amen. ella. Amén. God is no respecter of persons. Dios no hace acepción de personas. If you ask the Lord for keys to people's Si hearts, usted le pide al Señor que le dé llaves a los corazones de la gente, whether it's a waitress that's waiting on your table, una camarera que le está sirviendo en su mesa, or a woman standing behind a sales counter, o una mujer que la está atendiendo en un mostrador, if we're sensitive to God, si somos sensibles a Dios, He can give us words that will unlock the hardest hearts. nos puede dar el Señor llaves para abrir los corazones más duros. And the last thing that I want to share, Y lo último que quiero compartir, and then we're going to activate you, y luego vamos a is activarle, not only does it open our eyes to vision, no solo que Dios abre nuestros ojos a las visiones, not only does it open up hearts, no solo que abre los corazones de la gente, but it literally opens up the earth. pero literalmente abre la tierra. It opens up cities, nations, and territories. Abre ciudades, naciones y territorios. Isaiah chapter 45, verse 8 Isaías 45:8 says, "Rain down, you heavens from above, and let the skies pour down righteousness." dice que los cielos de arriba lluevan y que las nubes derramen justicia. It says, "Then let the earth open, Y dice luego que la tierra se abra and let righteousness spring up." y que la justicia florezca. And I believe Y yo creo that you have prayed and you have opened the heavens over many cities que in this ustedes land. han orado y han abierto muchas ciudades al Evangelio. But God wants us to pull the open heavens down into an open earth. Pero Dios quiere que tiremos del cielo abierto y que se derrame el cielo sobre una tierra que está abierta. Amen? Amén. And I believe that God can give us revelation Y yo creo que Dios nos puede dar revelación that can bring a shift que puede traer un cambio, and that can bring a change. que puede traer una In the transformación. year 2000, En el año 2000 we had been praying and praying over our territory. habíamos estado orando y orando por nuestro territorio. And God gave us revelation keys about the strongholds over our area. Y el Señor nos dio llaves de revelación de lo que eran las fortalezas sobre nuestra área. We had been battling a terrible spirit of poverty. Habíamos estado lidiando con un espíritu terrible de pobreza. We're from Florida in the United States. Somos de la Florida, en los Estados Unidos. And the county that we lived in was the poorest county in the state of Florida. Y el condado en el que vivíamos era el más pobre de todo el estado de la Florida. When God gave us the discernment Cuando Dios nos dio el discernimiento about the particular strongholds over our area, sobre las fortalezas que había en nuestra área, we fasted and prayed and broke the power of those pues strongholds. oramos y ayunamos y Dios rompió el poder de esas fortalezas. And in 18 months, Y en 18 meses we went from being the poorest county in the state of Florida salimos de ser el más pobre de los condados del estado de la Florida to being the richest, fastest growing real estate market in the United States. a ser el lugar donde más creció, más rico de todos los Estados Unidos. We shifted it in the heavens, Lo cambiamos en los cielos and then the earth had to respond. y la tierra tuvo que So responder. I want you to stand to your feet, Así que quiero que se ponga de pie and I am going to pray for you y yo voy a orar por usted for an impartation of this prophetic mantle. para que venga la impartición de este don profético. Now, how many of you already have the Holy Spirit? ¿Cuántos ya tienen el Espíritu Santo? You pray in other tongues. Usted puede hablar en otras lenguas. In just a moment, we are going to stir up the Spirit of God that's in us. En un momento vamos a avivar el don de Dios que está en nosotros. But we find that most charismatic Pentecostal people, Y descubrimos que la mayoría de los pentecostales y carismáticos, when we receive the Holy Spirit, cuando recibimos el Espíritu Santo, we only had an
expectation level to look for our prayer language. Solo anhelábamos llegar a obtener el idioma angelical. When Jesus actually celestial. said there was more that was available to Pero us. Jesús dijo que había mucho más a nuestra disposición cuando el Espíritu Santo descendiese. In Acts 1:8, he said, "You shall receive power En when el- the Holy Ghost comes on you." En Hechos 1:8 dijo que recibiréis poder cuando venga sobre nosotros el Espíritu That Santo. means the power to do miracles. El poder para hacer milagros. It's not just your pastors, No es solo su pastor, not just evangelists, no solo los not just evangelistas, for great healing crusades. no solo para grandes cruzadas de sanidad. But God wants to start a saints movement in this land Dios quiere comenzar un movimiento de los santos en esta where tierra, every saint is so full of the Holy Spirit donde cada santo está tan lleno del Espíritu Santo that you're healing the sick, que usted está sanando a los that enfermos, you're doing miracles, que usted está haciendo that milagros, you're casting out devils. que usted está echando demonios. These signs shall follow them that believe. Estas señales seguirán a los que creen. How many are believers? ¿Cuántos creen? Then you're going to do the signs. Usted dará las señas. And we're going to also pray that God gives you that revelation Y vamos a mantle. orar para que el Dios le dé esa revelación In también. the last days, I'll pour out my spirit on all flesh. En los últimos días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. You'll prophesy. Profetizará. Say, I will prophesy. Diga, yo profetizaré. You'll have spiritual dreams. Va a tener sueños espirituales. You'll have spiritual visions. Va a tener visiones So espirituales. tonight, Así que esta noche we are going to get rebaptized in the vamos Holy a ser Ghost. rebautizados en el Espíritu Santo. Amen? Amén. And we are going to expect everything that Jesus said was ours. Y vamos a pedir y esperar todo lo que Jesús dijo que Lift up your teníamos hands. para obtener. Levante sus manos. Father, we thank you Padre, te damos gracias for a fresh outpouring por una fresca derramamiento of the Holy del Spirit Espíritu mantle Santo y su manto for power, para poder, for para revelation, revelación, for discernment, para discernimiento, for dreams and para visions, sueños y for the visiones, fire of para el God fuego de Dios that will change our que lives, cambiará nuestras that will vidas, change our que cambiará communities, nuestras comunidades, that will shift things in the que heavens cambiará las cosas en los and will cielos shift things in the earth. y establecerá las cosas Lord, en we la stir tierra. our spirit up now. Señor, encendemos nuestro espíritu And we ask ahora you to y te baptize pedimos us que nos bautices in the Holy Ghost, en el Espíritu in Santo, Jesus' en name. el nombre de Jesús. Receive, Reciba, receive, reciba, receive the mantle reciba of el power. manto de poder, Receive the mantle of revelation. reciba el manto de Now revelación. begin to cry out in the Holy Ghost. Empiece a clamar en el Espíritu Pray in Santo. tongues. Ore en otras lenguas. All over this place. En todo este lugar. Lift up your Levante voices. sus voces. Baptize us, oh God. Bautízanos, Señor. Baptize us, oh God. Bautízanos, Señor. Release the prophetic mantle. Suelta el manto profético. Raise up prophets in Argentina. Levanta profetas en Argentina. Raise up a prophetic company. Levanta una compañía profética. Raise up a prophetic generation. Levanta una generación profética. Now give the Lord a shout. Ahora dele un grito al Señor. Yes. Sí. Woo! ¡Woo! Now, I want you to do something else. Ahora quiero que haga otra cosa más. Turn around and find one person that is not your husband or wife, Busque una persona que no sea su esposo o su esposa and I want you to join hand to hand with that person. y quiero que se tome mano a mano con esa persona. Like this. Así, One other person una sola persona, that grupos de dos, that is not your husband or wife. que no es su esposo ni su esposa, Because we are going to activate that prophetic mantle you've just received, porque usted va a activar ese manto profético que recibió and we are going to stir up our spirit, y vamos a avivar ese espíritu and we are going to ask the Lord to use us y vamos a pedirle al Señor que nos use to give this individual a word of blessing, para darle a este individuo una palabra de bendición, a thought from God's throne un pensamiento del trono de Dios that will bless their heart. que va a bendecir su corazón. 1 Corinthians 14:3.
Primera de Corintios 14:3 says prophecy is given for edification, exhortation, and comfort. dice que la profecía es dada para exhortación, edificación y consolación. So we are not going to say, Así que no le vamos a oh, decir, God shows me all the sin that you're el in. Señor me muestra todo el pecado en el que estás. You better repent or you're going to burn. Arrepiéntete o te vas a quemar. No. No, For this activation, no, para esta activación, edification, edificación, exhortation, exhortación or comfort. o consuelo. Now look at the mouth of the person whose hand you're holding Mire la boca de la persona que está así enfrente suyo. as I ask this question. Cuando yo le haga esta pregunta, Are you a born again member of the body of Christ? Say amen. si sos creyente, decía amén. Now if they couldn't say amen, Si no pudieron decir amén, you've got them right now. ya los tiene de la mano. Just go ahead and lead them to the Lord. Guíelos al Señor. Amen. Amén. Okay, now watch their mouth again. Ahora mire la boca de ellos de vuelta. Do you give your brother or sister permission to practice on you? ¿Le da a su hermano permiso para que practique contigo? Say amen. Diga amén. All right. Muy bien. Now, this is a practice time. Ahora este es un tiempo de práctica. So after you receive a word from your fellow member, Así que cuando reciba la palabra de su compañero o compañera, we don't want you going out and quitting your job no quiero que renuncie a su trabajo, or divorcing your o que wife divorcie a su esposa, or marrying somebody o se else. case con otra. Come on, this is a practice session. Esto es una sesión de práctica. And we're going to believe that God's going to use us to be a blessing Y to one vamos a another. creer de que Dios nos va a usar para ser de bendición a los demás. Amen? Amén. How many believe God's going to use you? ¿Cuántos creen que Dios los va a usar a ustedes? Amen. Digan Now, amén. here's what we're going to do. Esto es lo que vamos a hacer. We're going to pray in tongues for 1 minute. Ore en lenguas por 1 minuto. Then we're going to go very quiet. Y luego vamos a quedarnos quietos. And then we're going to listen to what God's saying. Vamos a escuchar lo que Dios está We're going to diciendo. look with the eyes of our spirit. Vamos a mirar con los ojos de nuestro espíritu. We're going to stir up that prophetic mantle we just prayed for. Vamos a avivar ese manto que le pedimos al Señor que nos imparta. And then after a moment, Y luego de un we'll instante give you permission to share. vamos a tener permiso para All compartir. right, right now, let's go ahead and stir our Comience spirit a orar en las lenguas del Espíritu, avivando el fuego del don de Dios en usted. Stir your spirit up. Vamos, aviva ese don que Dios le ha dado, el fuego del Espíritu. When we pray in tongues, it stirs up our most holy faith. Cuando hablamos en lenguas, aviva nuestra fe santa. Riba patariando robo shoko tararariando roba shikatararariando rimbarararia shukoria tererianda robo torriende shikatararariando rozo koshoko tararabashata shikotarabarianda raria shikararariando raria shikararabashanda we stir up the prophetic mantle. Avivamos el manto profético. We stir up the anointing for revelation. Avivamos la revelación y la unción para la revelación. Okay, now I'd like everybody to go quiet. Muy bien, ahora todos en silencio. Silencio, silencio. No more talking. No hable más. No more sharing. No comparta más. No more praying out loud. No hable más fuerte. Ore más fuerte. Shut yourself in with God. Aquíétese en la presencia de Dios. Now listen to what the Lord says. Y ahora escuche lo que el Espíritu le dice, el Señor le dice. Look with your spiritual eyes. Mire con sus ojos espirituales. Allow God to put an impression on your heart of what He would like you to say. Permita que Dios imprima en su corazón aquello que Él desea que usted diga. Sometimes it's a picture. A veces una imagen, Sometimes it's a word. a veces una palabra, Sometimes it's a sensing or a feeling. a veces una sensación, un sentimiento. Let's just be quiet and listen. Aquietémonos y escuchemos. Try to get it as clear as you can. Trate de que esté lo más claro posible. Okay, open up your eyes and Muy bien. smile. Abra sus ojos, sonría. Let them know it's something good. Haga que se sientan de que viene algo bueno. Okay, in a minute it's going to get very noisy. En un minuto va a haber mucho ruido acá. I want you to get real close to each other. Acérquese a esa persona.
One of you share and then the other one share. Y que uno comience a compartir y luego el otro comparta. Amen. Go ahead and Amén. share together now. Pueden compartir. When you get finished, go ahead and be seated. Cuando terminen, pueden sentarse. Tomen asiento. Some people are still finishing up, Algunos todavía están terminando. but if you're finished, go ahead and be seated. Pero si usted terminó, siéntese. All right, let's give the Lord a hand. Muy bien, démosle un fuerte aplauso al Señor. Woo! Now, let me go ahead and be seated. Tomen asiento, por favor. Let me just ask you a couple questions. Y quiero hacerles unas preguntas. Todos tomen asiento, vamos. How many of you received a word from somebody tonight that blessed your heart? ¿Cuántos recibieron una palabra que les bendijo esta noche? Wait, really? ¿En serio? Raise your hand and wave A at ver, me. levante la mano y hágame así. Are you sure you're not just being nice? No están tratando de ser buenitas conmigo, ¿no? They really blessed you. ¿Realmente le bendijeron? Then let's give the Lord a hand. Bueno, démosle un fuerte aplauso al Señor. Amen. Amén. Now, Ahora, how many of you came here tonight ¿cuántos vinieron aquí esta noche with a situation that you really needed to hear a word from the Lord? con una situación y usted dijo, yo necesito escuchar realmente del Señor? And God just spoke to you about that very specific Y Dios le situation. habló al respecto de esa situación específica. Wave your hand at me. Hágame así de Look vuelta. all over this place. Miren, Wow, look todo up in este the lugar, ahí en balcony. el balcón, Woo! hacia arriba. Let's give the Lord one more hand. Otra vez, Amen. démosle un fuerte aplauso al Señor. Amén. Amen. Amén. Now, Ahora. if Bishop Hammond or I would have tried to minister that word to each of you, Si el obispo Hammond o yo hubiésemos tratado de darle una palabra a cada uno de ustedes, we would have been here for days. hubiésemos estado acá por días. But look what happens when the saints get activated. Pero miren qué pasa cuando los santos son activados. Come on, let's shout to the Lord one more Démosle un time. grito al Señor una vez más. Amen. Amén. I'm going to invite Bishop Hammond back, Voy a invitar al obispo Hammond que vuelva. and he's going to tell you what we're doing next. Hallelujah, amen. We're going to pray over Ella. I got the wrong Alejandra. one. I got you the wrong one. He's not that.
We're going to prophesy to this brother and sister. Vamos a profetizar sobre este hermano y hermana. And they've done a great job of working with us here to get the word of the Lord to you. Y han hecho un buen trabajo para que llegue la palabra de Dios a sus vidas. And I felt like the Lord wanted us to impart and activate them into that greater dimension they're believing for. Y creo que Dios quiere activarlos en una dimensión más grande So todavía. share your Christ anointing. Así que comparte la unción que ustedes tienen. As we start praying for them, stretch out your hand and bless Mientras them. oramos por ellos, extienden sus manos hacia aquí. Father God, we lay your hands upon your servants. Padre Dios, ponemos nuestras manos sobre tus siervos. We give you a mouth to speak with Te damos una boca para hablar and speak your word to your servants. y para hablar a tus siervos. For they want to do your will. Porque ellos quieren hacer tu voluntad. And the Lord says, son and daughter, Y el Señor dice, hijo e hija, I've been working overtime on you to bring you into that maturity, he estado trabajando muy rápido para que ustedes maduren, to bring you into that transformation. para que ustedes puedan entrar a esa transformación. And you've allowed me to do the work. Y ustedes me han dejado que yo pueda hacer ese trabajo. And I've been working overtime. Y he estado ahorrando mucho tiempo. But I'm going to give you double overtime Pero pay. ahora les voy a dar un pago doble. And I'm going to give you the double portion. Y yo les voy a dar una porción doble. And you've been crying out for the supernatural. Y han estado clamando por lo You've been sobrenatural. crying out for supernatural wisdom. Han estado clamando por sabiduría And you've been sobrenatural. crying out like wisdom, like Solomon did in the beginning of his days. Y también clamaron por la sabiduría de Salomón. Give me wisdom how to raise up your people. Estaban diciendo, dame sabiduría para Give me guiar a su wisdom how to pueblo. mature your people. Danos sabiduría para guiar su And the pueblo. Lord says, son and Y daughter, el Señor dice, hijo y hija, granted. yo les doy esa Yours. sabiduría. And the En el Lord says, nombre I de put it Jesús. in your hard drive like a computer. Y yo pongo un nuevo disco rígido en su corazón. You don't have to pray it down or work it up. Y yo no necesitas trabajar para eso. But just like a computer, push that button and it'll flash on the screen of your mind. Y es como apretar un botón y todo va a salir lo que necesitan. And as it flashes on the screen of your mind, Y cuando entra en la pantalla de tu mente, there will be the strategy. esa va a ser la And you're going to estrategia. start activating my saints. Y van a empezar a activar You're los going to raise up santos. my army. Y van a levantarnos en mi ejército. I put a Holy Ghost dissatisfaction within you. Yo pongo un desatisfacción del espíritu en You're sus not happy on the corazones. old level anymore. Que ya no va a estar contento con el viejo nivel. And I put that Holy Ghost dissatisfaction Y yo within you. pongo esa desatisfacción en sus corazones. So you cry out and press into me. Para que puedan gemir y clamar a mí. And like the mother eagle, I took the downy out of the nest. Y como el madre águila empuja el bebé para que And I salga. left you sitting on the thorns Y ahí está sobre las espinas. so that you would crawl out of the nest Para que podés salir. and get on the edge of the ledge. Y que podés alcanzar al costado. Because you're about to take a leap of faith. Porque ahora vas a empezar a saltar por fe. But you're going to soar like the wings of an Y eagle. van a volar como águila. And you're moving into a new ministry. Y van a entrar en un nuevo You're ministerio. moving into new authority. Una nueva autoridad. You're moving into new recognition. Una nueva And the reconocimiento. favor of the Lord is upon Y you. el favor de Dios están sobre ustedes. Not only for pastors and churches, No solamente para pastores y but iglesias, government officials. pero por los oficiales del gobierno. You're moving up into a new realm. Están entrando en un nuevo nivel. The Joseph Daniel anointing is upon you for leadership. Una unción de José y Daniel para el liderazgo. For leaders of the community and nation. Para los líderes de la comunidad y la nación. And from this day forward, Y desde este tiempo hacia adelante you're going to have a God consciousness greater than you've ever had before. van a tener una conciencia más grande que nunca. Revelation knowledge is going to flash in your mind over and over again. Revelación divina va a entrar en su mente vez tras vez. And I'm returning the joy of the ministry. Y yo restauro el gozo del I'm returning the ministerio excitement of it, saith the Lord. y el júbilo del ministerio. Because you're going to see accomplishment like you've never seen Porque before. van a ver lo que se cumplan como nunca So Lord, we antes. just charge them with that double portion Y el apostolic prophetic. Señor les da esa unción profética apostólica doble en el nombre de Jesús. Amén, amén. And the Lord says, son and daughter, Y el Señor dice, hijo e hija, that I allowed you to go through an earth-shaking, heart-breaking situation. he permitido que pasen por una situación difícil And the enemy sent darts of betrayal against your y el hearts. enemigo había mandado dardos
when those that should have walked with you que algunos que estaban caminando con ustedes walked away with curses in their mouth. salieron con maldiciones en su corazón But the hacia Lord says, ustedes. son and daughter, Pero el Señor dice, hijo I have already y hija, broken the power of those curses, ya he roto el poder de esas maldiciones but I am pulling out of you y yo saco de sus vidas the bitter barbs of betrayal todo esa amargura del traición, and I am loosing you into a new life and freedom. y yo los suelto en una nueva vida y libertad. For the Lord says, son and daughter, Porque el Señor dice, hijo I y took you hija, through that narrow place, yo los llevé a través de ese lugar, but the Lord says, I'm getting ready to speed things up. pero ahora voy a acelerar las cosas. I'm getting ready to set things in order. Yo voy a poner las cosas en orden. And the Lord says that I'm going to use you to bring forth a new prototype, Y ustedes van a levantar un nuevo prototipo, a new model for my church, un nuevo modelo para mi iglesia, where all fivefold ministries are active. donde cada uno de los 5 ministerios van a estar activos. And I am commissioning you Y yo los comisiono to raise up the prophets, para levantar profetas, to make a place for the para prophets, que haya un lugar para los to profetas, establish the company of para prophets. establecer la compañía de profetas. And the Lord says, daughter, Y el Señor dice, hija, I'm going to cause you to raise up a company of Deborahs vas a levantar una compañía de Déboras who will have the word of the Lord in their que van mouths a tener la palabra de Dios en su boca and the strategies of heaven in their hearts. y las estrategias del cielo en sus And I will corazones. use you to break the power Y te voy a usar para romper el poder of the spirit of religion del espíritu de la that has religión tried to keep the women silent. que está tratando de que las mujeres no hablen. For the Lord says Porque el Señor dice, that even as you do this, y como lo haces, cuando the lo Lo- haces, even son and daughter, hijo e hija, as you come into this new defining season, a medida que entren en esa nueva época, I'm redefining the church, yo estoy redefiniendo la but iglesia, I'm also redefining you. pero también les estoy redefiniendo a And the ustedes. apostolic prophetic mantle, Y ese manto apostólico the profético, mantle of the double portion, ese manto de la doble porción, will expand and extend van a expandir y van a extenderse multitudes of y churches, multitudes de congregaciones, multitudes of cities, multitudes de and ciudades many y nations muchas naciones will be touched by you, van a ser tocados por sus vidas, will be fathered and mothered by you, van a tener padres en ustedes because you allowed me to do what I needed to do in your hearts. porque ustedes han permitido que yo pueda hacer lo que quiero Now hacer. receive the freshness of the Holy Ahora Spirit recibe la frescura del Espíritu Santo. as I launch you into your new season. Mientras yo los lanzo en la nueva época de su vida. And the Lord would say to you, I will build my church. El Señor dice, yo construyo mi iglesia And I'm going to give you a new wine church building. y yo les voy a dar un nuevo edificio de la iglesia. It is going to have the best technology. Tendría la mejor tecnología. I'm going to bring you into a new wine season. Yo los voy a llevar a un nuevo tiempo del nuevo vino. And the Lord Y el says, Señor a dice, new temple will be built. un nuevo templo será construido. And I am going to give you property Y yo te voy a dar propiedad in the same area en la misma área where your building is now in Buenos Aires. donde está tu edificio ahora. And you're going to build a beautiful television studio. Y vas a construir un nuevo lugar para And you're going televisión. to make films out of the church. Y vas a hacer películas. And the Lord Y el says, Señor dice, you will build a training center. vas a construir un centro de I'm entrenamiento. going to give classrooms for the children. Y va a haber clases y aulas para los I'm alumnos. going to give an auditorium for the youth. Un auditorio para los jóvenes. And the Lord says, in troubled times, I will do Y el this. Señor dice, aún en los tiempos difíciles, yo And haré it will esto. be a miracle. Y será un milagro. And the Lord says, even as you have sown into other people's Y el ministries, Señor dice, como has sembrado en los ministerios de otros paid their salaries, y han pagado sus taking sueldos, care of their children, cuidando de sus hijos, now it will come back on every way. ahora regresará y volverá a ti. It's going to be a temple, the church, the
God built. Y va a ser un templo que el Señor va a construir. And it's going to happen quickly. Y va a empezar a suceder rápido. And the Lord says, if you begin, Y el Señor dice, si tú empieces, I will finish it, yo lo terminaré, says the Lord. dice el Señor. New wine, Nuevo vino, new wineskin nuevo odres for the new wine. para el nuevo vino. Amen. Amén. Uno más.